Nuevo capítulo de conversaciones a orillas del río Jabalón, y la verdad es que estamos muy cerca del Jabalón. Prácticamente desde aquí podemos apreciar la corriente de este río, que bueno, no lleva mucha agua, pero bueno, ese es otro asunto. Y perfectamente acomodados aquí en el Cerro de las Cabezas, en su centro de interpretación, acompañados pues por una invitada excepcional como es Gemma Candelas Piña, arqueóloga, y que además suma eso, que es guía de museos y de patrimonio del Ayuntamiento de Valdepeñas. Pues Gemma, bienvenida a nuestro programa y gracias por atendernos. Bueno, muchísimas gracias porque hayáis venido esta mañana fría de enero, de buenos comienzos, buenos propósitos y, como muy bien has dicho, al lado de un río Jabalón que debería llevar más agua, pero que por lo menos hoy nos regala la visita de las garzas. ¿Nacida en Valdepeñas, Gemma? Sí, soy valdepeñera, nací en Valdepeñas. ¿Dónde cursaste estudios? ¿Qué centros? Estudié, mi madre es maestra y he estado en diferentes centros de la ciudad y terminé mis estudios en el Colegio Lorenzo Medina, que ha sido mi colegio de referencia. Posteriormente pasé a estudiar el bachillerato en el Instituto de Bernardo Balbuena. ¿Y desde allí, dónde fuiste? Bueno, yo entonces tenía, desde que tenía 8 años, 7 años, quería ser arqueóloga. Recuerdo que mis padres tenían una casa aquí en el Camino de la Talayuela y yo veía el perfil del Cerro de las Cabezas siempre como mi futuro. Fíjate, con 7 años ya decía, allí está mi futuro, de alguna forma. ¿Ya lo intuías? Lo intuía, venía a las excavaciones que en los años 80 se estaban llevando a cabo. Y desde el principio sabía que quería cursar estudios de historia. Estudié geografía e historia en la Universidad de Granada. Fui a Granada, aunque me correspondía estudiar en Ciudad Real, porque por entonces estaba también cursando en el Conservatorio Estudios de Ballet Clásico. Y pude terminar también allí algunos cursos del ballet, pero en realidad también es cierto que elegí esa ciudad porque me encantaba. Por lo tanto, terminé estudiando la licenciatura de geografía e historia en Granada. Granada es una ciudad encantadora, pero también lo es Valdepeñas, si no es capital de provincia. Gemma, ¿cómo ha cambiado Valdepeñas? ¿Ha cambiado mucho? Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Yo creo que fundamentalmente se ha hecho más cosmopolita. El concepto de cultura se ha ampliado. Desde mi punto de vista, es importante que no perdamos de vista las señas de identidad, el tan cacareado patrimonio inmaterial, etnográfico. Recuerdo hace ya años una entrevista que hice con Vanessa Irla en Lanza, y yo le decía, me preguntaba a ella, ¿cuáles son los bienes más importantes, el patrimonio más importante que hay en Valdepeñas? Pero yo no contesté ningún monumento ni ningún yacimiento arqueológico. Yo contesté, los valdepeñeros y las valdepeñeras. La esencia son las personas, el patrimonio intangible que atesoramos cada uno de nosotros, aquello que llevamos dentro, el elenco vivido, las calles, cómo han cambiado, la configuración urbana, los recuerdos, cómo era la plazoleta Balbuena, cómo era la plaza cuando yo era pequeña. Entonces, fisiológicamente la ciudad ha cambiado, pero el alma de los valdepeñeros y valdepeñeras yo creo que también ha cambiado. Ya me has anticipado algo, Gemma, en torno a esos recuerdos que tienes de la infancia y de la juventud. ¿Andamos un poquito más? Por supuesto. ¿Qué viviste en aquella época? ¿Cuál era tu ambiente? Mi ambiente era un ambiente cargado de cultura. Mis padres, 2 profesionales, eran funcionarios, mi madre era maestra, mi padre trabajaba en Insalud. Eran personas que en aquellos 80 ya nos llevaban a mi hermana y a mí a ver mucho patrimonio cultural. Recuerdo, mi padre tenía un Passat antiguo con los bajos que daban en las piedras y nos llevaba a los castros de Galicia, los castros de Asturias. En Valdepeñas nos llevaba a ver los calerines, el Cerro de las Cabezas siempre formó parte también de esa infancia, de esos recuerdos. Pero no solo eso, siempre me atrajo el patrimonio cultural y mis padres siempre fueron ese vector que potenció esto. Mi infancia fue una infancia de una niña muy niña hasta muy mayor. Yo recuerdo jugar con los cartones mi padre me traía siempre fomentando esa inteligencia emocional y fomentando la creatividad. Nos traía esos corchos donde iban embalados los frigoríficos y yo hacía cerros de las cabezas con muñecos pequeñitos y entonces yo hacía que este era el rey de la Acrópolis o sea, toda mi infancia fue siempre muy lúdica, muy niña y siempre muy con cultura, embebida en la cultura. Una infancia muy feliz. Gracias a ella soy lo que soy hoy en día, es gracias a esto.
¿Y la juventud cómo transcurrió? Pues muy niña también. A ver, yo fui a Granada con 17 años, teniendo muy claro que lo que quería era investigación. Se sorprendieron mis profesores porque conforme llegué a la universidad toqué la puerta de Antonio Malpica, que era el catedrático de arqueología medieval, y le dije, dame trabajo. Pero no había botellón, ni calle Elvira, con el enano rojo y con las litronas. Esto como que yo alguna vez salía, pero normalmente era estudiar, investigar desde muy, muy joven, desde que empecé la carrera. Asistí desde muy, muy, muy joven ya a las excavaciones arqueológicas, tanto en arqueología urbana como en arqueología rural, pero fundamentalmente en Granada, en la ciudad. Seguía cursando mis estudios de ballet y también me metí en un grupo de teatro al que pertenecí durante toda la carrera y luego los años de doctorado. Y fue un poco una prolongación de la infancia, es decir, volver no como lúdico, ya como semiprofesional, porque también tenía contratos, durante la carrera también trabajaba como arqueóloga, pero tengo el mismo recuerdo que en la infancia, fíjate, en la juventud. Es esa prolongación de vivir lo que quiero vivir, de ser feliz con lo que hago, exactamente. ¿Y qué fue del ballet? El ballet lo dejé por el teatro, porque ya eran demasiadas horas, ya me hacía mayor, y el teatro empezó a darme otras herramientas que hoy en día utilizo, hoy en día rentabilizo, como es el dominio del espacio escenográfico, porque guiar una visita no es otra cosa que hacer una obra de teatro, en la cual tú eres un vector, tú eres una actriz. Una interpretación. Es una interpretación. Entonces el ballet se quedó aparcado, también me dio muchas herramientas de cara a moverme en el campo, incluso a la hora de excavar, a la hora de visualizar un espacio. Es que realmente te encaja en el espacio el ballet, dominas el cuerpo, dominas las formas de moverte. Y con el teatro, de alguna manera, hice una conexión y terminé haciendo teatro. Y el ballet lo aparqué. ¿El teatro continúas pues representando obras? No, y es algo que me encantaría. Recuerdo que vino en una memorable visita Miguel Narros, ya fallecido. Le atendí un domingo por la mañana, vino con Jesús Martín, y recuerdo que hice, pues en 1 hora y media, una amistad entrañable con este hombre, un ratito. Era un hombre fantástico, venía con un jersey tricotado por su abuela, un jersey hecho a mano. Este es el recuerdo que tengo de Miguel Narros. ¿De esos que no dan frío? De los que no dan frío, de los que dan cariño, de los que dan patrimonio inmaterial. Calor humano. Ese patrimonio inmaterial del que hablábamos, él lo llevaba encima. Él ya era patrimonio inmaterial aquí en el Cerro de las Cabezas. Y sí que él me dijo que debería de haber seguido con el teatro. Incluso me ofreció la posibilidad de hacerme algún tipo de prueba para su compañía teatral, pero yo ya estaba en mi Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, y lo agradecí infinitamente, pero no he continuado. Pero Ángel, es algo que quiero continuar, que me gustaría, es mi gran espinita clavada, me gustaría continuar haciendo algo de esto. Bueno, ¿y cómo es el día a día en Gemma Candela Espiña? Es un día a día slow. Pero no con la moda del slow, no con la moda de la etiqueta de lo lento. Los íberos, las íberas, los medievales, los prehistóricos, todos los que me acompañan y que he sacado con estas manos, me han legado algo muy importante, que es vivir arraigada en lo esencial. Mi vida es lenta, no hay televisión, no hay... el medio de comunicación lo utilizo correctamente, es decir, me informo, lo busco, pero no invade mi casa. Vivo de una forma antigua, calentando la leche en el cazo, con un brasero que tengo en mi comedor, con cultura, con libros, con perritos, con mis hijos, en una casa que para mí es una pequeña urna de cristal, un lugar bello, lento, caliente, cálido, cercano, donde recibo a mis amigos. No sé muchas veces ni el día en el que vivo, Ángel, porque vivo conectada a los ciclos de la naturaleza. Mi día a día es llegar al Cerro de las Cabezas, respirar el aire del Jabalón. ¿Te da vida? ¿Te da vida? Observar la fauna. Muchas veces si pasa una águila imperial, le doy los buenos días, ella me trae un mensaje. O viene una garza, una garceta del río, o de pronto contemplo un zorro pelirrojo que pasa y me manda un mensaje. Entonces, mi vida es lenta y esencial. ¿Y tus hijos cómo le han aceptado este tipo de vida? Son personas especiales, Olaya y Hernán. Son 2 niños muy especiales, son 2 niños muy felices.
Yo creo que vivimos en sociedad, debemos meternos en esta sociedad, ellos conviven con otros niños en el cole, y es cierto que en mi escala manejamos una escala de valores que a veces no coincide con la escala de valores que hay. Por ejemplo, mis hijos no van a extraescolares. Las extraescolares son estar con su madre, hacer barro, hacer esculturas, pintar, los dos hacen bellas artes en casa, salir mucho al campo, vivimos en el campo constantemente acudiendo a buscar ese referente. Y esto hace que estos niños sean muy especiales. Tienen una inteligencia emocional importante, una empatía, una solidaridad, de alguna forma también una seguridad en sí mismos importante. Yo creo que son dos niños felices. ¿Dedicas, Gemma, algún tiempo a la lectura pura y dura, es decir, de un libro en concreto, relacionado siempre con la arqueología quizás, con la historia? Bueno, te voy a contar un secreto, Ángel. Yo estoy desaprendiendo. Desde que era una niña me he dedicado a leer, a escuchar música buena, clásica, a leer, a investigar, a estudiar. Y ha llegado un momento en mi vida en el que lo que estoy haciendo es desaprender, elegir muy bien qué leo, en qué empleo el tiempo, porque el tiempo cada vez nos queda menos, vamos cumpliendo años y yo voy viendo que cada vez tengo menos tiempo. Entonces ahora pierdo el tiempo sentándome como el domingo con mis amigos, mis amores, a ver si aparece un lince. Dediqué 5 horas al sol sentada, esperando que apareciese un lince ante nuestros ojos. No es leer un libro, es leer la vida, es leer el campo, es leer los rasgos. Entonces, cada vez, no es que lea menos, pero soy más selectiva en lo que leo. Sí. Es decir, interpretas la vida estando esas horas esperando el lince, quizá. Efectivamente. Interpreto la vida y sobre todo acudo a todo lo que he vivido, a todo lo que he leído, que ya es bastante, para quizá dejar la mente un poco en stand-by y dejar que fluya. Y es así como vienen a mí ideas creativas, proyectos nuevos. Implemento muchas ideas y muchas reflexiones que en estos momentos lentos vienen y que luego ofrezco al público y que luego ofrezco a mis hijos y a la gente con la que me rodeo. Necesito ese silencio en mi vida. Deduzco, no sé, Gemma, corrígeme, que a lo mejor no tienes mucho tiempo para viajar. No, no tengo mucho tiempo para viajar, efectivamente, Ángel. ¿Te has dado cuenta? Sí. El horario que tengo en el Cerro de las Cabezas es un horario un poco puñetero, porque trabajo fines de semana y, pues lógicamente, los festivos trabajo, los domingos trabajo, los sábados trabajo y tengo poco tiempo para viajar. Es una gran espinita que tengo clavada. Por eso cuando salgo y viajo aprovecho muchísimo el tiempo, pero también para estar, como te he dicho, en silencio. He estado unos días en Albarracín y claro, yo soy profesional del patrimonio, de los museos y es como, ahora hay que ver este museo, hay que subir al castillo. Entonces, al final, muchas veces lo que hago es, como decía Joan Santacana, catedrático de la Universidad de Barcelona y experto en visita guiada, experto en patrimonio cultural, decía, por favor, silencio, enfrentémonos al patrimonio como a un igual, comuniquemos, comulguemos con él, hagamos una comunión profunda. No es tanto leer el panel, visitar el museo, corriendo como pollo sin cabeza por las salas, a ver qué hay que leer ahora, qué hay que ver ahora, porque si sumamos el estrés de la cotidianeidad a ese estrés del viaje, del ver, yo quizás viajo poco, pero lo que viajo lo hago de forma íntima. Me senté en la Torre del Peinador, en la Torre del Andador, en Albarracín, con mi numen. Nos sentamos allí con unos manoletes de Coronado, allí, en mi pueblo, los dos, frente al paisaje, y allí leí Cicatrices, de la Guerra Civil, el ataque de Felipe II, la taifa de los Banu Rashid. Leí todo, pero lo leí quieta, sentada, respirando, contemplando el atardecer con un manolete. Esto también es hacer una visita cultural, también es viajar. También es viajar, efectivamente. Bueno, ¿y qué te parece que ya se vaya concienciando la gente sobre ese medio ambiente que desde que hemos comenzado la entrevista tú no has hecho nada más que poner en valor? Porque nos estamos olvidando del medio ambiente y no sabemos lo que va a venir. Ángel, mira, voy a hablarte como arqueóloga y voy a hablarte como Celestina del patrimonio. Voy a hablarte con todos los que tengo aquí detrás, que son estos personajes, estas personas que vivieron y cuya energía sigue presente en el lugar y en cualquier lugar, íberos, medievales, prehistóricos. Yo
Estoy pendiente de las modas, la moda del reciclaje, no deja de ser una moda, la moda del slow, vamos lentos, la economía circular, que me parece ideal, la desaceleración económica, etcétera, las renovables, etcétera. Nos invaden como bombardeos con el qué deberíamos hacer, qué deberíamos ser, como si la respuesta la tuviera Ecoembes, por ejemplo, que a mí más que una respuesta me parece un despropósito. Esto del reciclaje no deja de ser un negocio. Y tantas otras cosas que nos venden, la ecología, certificación ecológica en cada producto que comemos, que consumimos. Las cremas son un veneno, cuidado. Entonces la gente se asusta, estamos todos parapetados diciendo ¿qué tengo que hacer para ser correcto? Porque nadie se equivoca. La gente es honrada, la gente quiere hacerlo bien, la gente se asusta de verdad. Entonces, ¿qué nos deja el sistema? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué puedo aportar yo? ¿Qué respuesta puedo aportar yo como conectora con esos ancestros? Pues a la gente le puedo decir desde aquí que conecten con sus abuelos, que conecten con sus bisabuelos, que en la economía circular no es algo que tengamos que leer en un blog moderno, rojiverde, en el cual nos cuentan qué hay que hacer. Que no, que es tan sencillo como ir a la tienda de pueblo, hablar con el frutero. ¿Qué tal va el día? Parece que hoy ha caído un pelao. ¿Qué te han traído de la huerta hoy? Estos tomates no están buenos. Mira, es que esto no es época de tomates. Llevas razón. Pues mira, dame patatas que voy a hacer una crema de verdura. Muy bien, que estas patatas son de ahí de Bolaños. Por ejemplo, cuando nos aportamos cremas, ¿qué mejor desmaquillador que un aceite de oliva virgen de cualquier zona de aquí, que no hay que comprar fuera? No hay que comprar cremas ecológicas de 50 euros. Hay que usar productos que utilizaba la abuela. Sara Montiel se desmaquillaba con aceite de oliva y era la manchega más guapa que ha existido. Entonces, es acudir a estas recetas de la abuela, a esta vida lenta de la que hablábamos, de esa plazoleta Balbuena donde pasábamos las horas muertas cuando éramos pequeños. Ya no podemos jugar en la calle, pero intentemos a esos niños devolverles las tardes, volver al pan con aceite, volver al brasero, volver al conversar. No cuesta dinero, no hay que hacer un máster en nada. Entonces, el medio ambiente está ahí para que lo queramos. Y hay mucha niebla al respecto, por lo tanto, ¿qué podemos hacer para interpretarlo? Acudir a lo que ya sabemos. Diríamos a lo de siempre. A lo de siempre. Lo anterior. A lo anterior. Gema Candelas, vamos a conocer tu perfil profesional y lo vamos a hacer desde otro rinconcito de este centro de interpretación del Cerro de las Cabezas. Como habíamos anunciado, vamos a hablar del perfil profesional, pero sobre todo de los conocimientos que tiene Gema Candelas Piña de este sitio que nos acoge hoy, ahora en el exterior, en pleno corazón del Cerro de las Cabezas. ¿Qué historia encierra este Cerro de las Cabezas, Gema? La historia de miles de almas que dejaron aquí su energía y que nos traen un maravilloso regalo para que la gente venga y lo acoja. Eso es el mayor tesoro que hay en el Cerro de las Cabezas. ¿Y gracias a ellos estamos aquí nosotros? Evidentemente. Gracias a ellos, por ellos y para ser tenentes de su legado material, los bienes muebles que se albergan en el Museo Municipal de Valdepeñas, cerámicas, espartos, vidrios, metales, y los bienes inmuebles que están aquí, los muros, los trozos de tapia, de adobe, y el legado inmaterial, que es todo aquel mensaje que dejaron, que no se puede ver, pero que evidentemente es nuestro, porque patrimonio etimológicamente significa aquello que nos pertenece, que no nos pertenece en propiedad, porque deberemos legar a las generaciones venideras, solo somos sus garantes, sus tenentes. ¿Y los muros hablan por sí solos? Los muros hablan. A los muros, a los arqueólogos nos dan pues toda esa información del que conoce de pronto un nuevo amor. Cuando excavas, nosotros excavamos por estratigrafía natural, es decir, vamos separando los estratos, vamos quitando la superficie de un estrato hasta que llegamos al siguiente y de pronto surge la magia. Es como conocer un nuevo amor. Un muro. Primero aparece un perfil del ladrillo de adobe que se intuye, vas sacándolo a los lados con muchísimo amor, como una relación amorosa, vas descubriendo a la otra persona qué te gusta, qué no te gusta, qué vas comprendiendo, qué no comprendes, pero se va haciendo solo. Esta es la magia de excavar por estratigrafía natural, que es como se debe excavar, como se excava aquí. Entonces, hay un momento en el que de pronto el muro ha salido, como estas relaciones que se van haciendo solas, que cuando te has dado cuenta están hechas, ese amor que se va forjando.
Y claro que habla, nos habla a nosotros en todo ese proceso arqueológico y les habla a los visitantes cuando se enfrentan a ellos, cuando llegan y comunican, es como vuelve a ser de nuevo esa relación de amor. Te acabo de conocer, cuéntame, y ahí estoy yo o cualquiera de mis compañeros que somos las celestinas que hacemos que esa comunicación fluya. Y durante estos años, en líneas generales, ¿qué es lo que se ha venido haciendo aquí en las excavaciones? Ha habido años de gran bonanza, ha habido años en los que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha hacía financiación de las excavaciones, había grandes campañas de excavación en las cuales se ha sacado pues, muchísima tierra y bastantes metros cuadrados de infraestructuras, materiales. Y en los últimos años lo que se ha hecho, a mí me parece correcto, es fundamentalmente, puesto que ya no hay una excavación sistemática en la que se mueva volumen de contratos, de tierra, etcétera, lo que se hace fundamentalmente es restaurar, limpiar y adecuar al público, porque no olvidemos que cualquier yacimiento arqueológico que está sujeto a uso público debe tener un plan de uso público, es decir, el visitante tiene que llegar y encontrar una cartelería adecuada, un sendero bien señalizado. Yo creo que eso es una buena inversión y es fundamentalmente lo que se ha hecho en los últimos años. La pieza más valiosa, ¿cuál sería? La pieza más valiosa. No la del mes. Voy a contestarte cerro. lo mismo que contesté a Vanessa en aquella entrevista que hice hace un montón de años. Es que la pieza más valiosa, fíjate, es la gente que viene. Ni siquiera los que ya vivieron, que tuvieron su oportunidad, que tuvieron su tiempo, ellos están en su margen, están en su plano. Pero para mí la pieza más valiosa es la persona, es el que llega hasta aquí, con los ojos brillantes, con la sangre en las venas, buscando algo y el dárselo. La pieza más valiosa es el visitante. ¿Cuánto en el perímetro, en la extensión, cuánto se lleva aproximadamente excavado o tratado? Hay excavado en total un 14% aproximadamente. Realmente el yacimiento arqueológico es muy extenso, es un oppidum enorme, tiene 1700 y pico metros lineales de muralla y se ha excavado fundamentalmente en zonas de muralla y en zonas urbanas. Son dos zonas que la idea que perseguimos sería interconectar ambas zonas para que la gente vea una continuidad entre la zona de muralla y la zona urbana. Esto se hará en años consecutivos, pero es un porcentaje relativamente pequeño de lo que se puede llegar a excavar. ¿Has cerrado alguna vez los ojos, Gemma, y lo has visto terminado? ¿Esa extensión que nos hablabas? No quiero. No quiero. No quiero. Porque lo que quiero realmente es que lo que haya se conserve, que lo que haya se interprete, se entienda, se ame. Lo que tenemos que amarlo. Muchas veces las expectativas en querer más nos llevan a no apreciar lo que ya tenemos. Nos llevan esto lo preguntan muchísimo. O sea, no valorarlo, ¿no? Es que me encanta esta pregunta, Ángel, porque la hace muchísimo la gente. ¿Cuándo vais a sacarlo todo? Y yo digo, pero disfruta, parémonos a tomarnos el café con el amigo al que hace un montón que no vemos, aunque no le volvamos a ver más, pero ya tienes 5 minutos con esa persona. Parémonos a disfrutar esos muros, esas casas, ese legado, porque tampoco depende, no podemos crear esas expectativas de qué puede ocurrir, no lo sabemos. No voy a mentirte si te digo que en mis paseos que son cotidianos por el cerro, por el yacimiento arqueológico, no me paro en la muralla y miro y pienso, bueno, ¿cómo sería en el siglo V o IV antes de nuestra era este lugar? ¿Qué ocurriría en este mismo sitio? ¿Qué caras habría? ¿Qué olores? ¿Qué sonidos? ¿Qué podría yo percibir? Con todas esas evocaciones yo juego a la hora de hacer la visita guiada. Pero es cierto que ya he renunciado a intentar comprenderlo todo en su globalidad. Y bueno, ¿y qué habría al hilo de eso? ¿Qué te imaginas que habría el siglo V antes de nuestra era? Pues en el siglo V, siglo IV antes de nuestra era habría un paisaje muy modificado por el hombre, tremendamente antropizado. Sabemos por todas las pruebas que hemos hecho, carpología, las semillas, palinología, columna polínica, es decir, se ha sacado el polen de debajo de la tierra, antracología, las maderas, ensayos faunísticos. Entonces, podemos hacer una reconstrucción paleoambiental. Sabemos que habría un bosque de tipo mediterráneo con especies como la encina, el pino, que hoy en día evidentemente se han perdido. El río tendría otra configuración, otro paisaje, con un tipo de árbol caducifolio, con ese mosaico de cultivo alrededor del río, con el cereal. La ciudad viviría plenamente de cara, pues como una mañana exactamente igual que hoy, al sol,
imagino esos muros de tapia, esos muros de adobe, que serían como la piel, el epitelio de la ciudad, de los órganos internos, que sería la vida dentro de la ciudad. No imagino una ciudad cerrada en sí misma, imagino una ciudad que comulgaría con el medio, comulgaría con el lugar en el que se asienta, con el valle, con la naturaleza, con el río, con pequeñas unidades de explotación agrícola-ganadera, pequeñas cortijadas que también poblarían ese pequeño mosaico de tierra antropizada por el hombre que vive en la ciudad. El Ager, el Saltus y la Civitas. Civitas, la ciudad, el Ager, la zona cultivada, y el Saltus, el bosque sagrado. Imagino pequeñas humaredas de la gente que estaría a estas horas cociendo el pan, las lumbres fuera de las casas, en las zonas de las calles, estarían repiqueteando los sonidos de los martillos, de los herreros, voces, silencio, fauna. Qué distinto. Muy distinto. Bueno, estamos en el siglo XXI y si algo de ello no teníamos duda, y después de haber mantenido esta entrevista con Gemma Candelas Piña, es que estás muy a gusto con lo que haces. Si no estuviese muy a gusto con lo que hago, no estaría aquí desde hace muchísimos años. A mí este sitio es mi casa, es un poco mi santuario también, yo pertenezco al lugar. Esto me lo hicieron ver Nepal y Nectarina, los linces que vinieron hace ya 2 años y vivieron aquí durante 8 meses, convivieron con nosotros, vivían con nosotros en el jardín, en un pinar que hay detrás del cerro. Los linces, Nepal y Nectarina, que vinieron aquí por voluntad propia y bueno, y luego ya pues se los llevaron y en fin, a la historia acaba de forma agridulce o casi diría que agria o triste, porque uno de ellos murió y a la lincesa se la llevaron a otro lugar. Pero la presencia de los linces, en un momento además en el que yo estaba pensando quizá que me tendría que ir a buscar nuevos horizontes profesionales, a buscar nuevos lugares, me hizo darme cuenta de cómo hay que arraigarse a un lugar, pertenecer al lugar y cómo tú perteneces a ese lugar. El lince es aquel que te reconecta con tu poder en el lugar, y mi poder está aquí, un poder que está en el amor, en el acompañamiento, y que evidentemente son mis señas de identidad y me hace feliz. Sí. Conversaciones a orillas del río Jabalón, que concluye con este capítulo que nos ha dado oportunidad de poderlo ofrecer la buena disposición de Gemma Candelas Piña. ¿Deseas añadir alguna cosa más? Por nuestra parte, reiterarte el afecto, reiterarte el agradecimiento y ponernos por completo a tu disposición. Lo que quiero reiterar es dar las gracias, no es reiterar, es dar las gracias porque hayáis venido hasta aquí en esta mañana, porque me parece importante que se valoren desde este lugar que has hecho, Ángel, desde el lugar personal, es decir, los que estamos de cara a la gente, los que estamos en museos, los trabajadores, tenemos una pasión, tenemos una vocación, tenemos un alma, y tú has engrandecido la mía viniendo hoy, honrándome, viniendo a mi casa para trasladar a los valdepeñeros y valdepeñeras mi perfil, es decir, soy la persona que estoy aquí, no soy una funcionaria cualquiera, soy Gemma Candelas Piña, con mis luces, mis sombras, me acertaré, me equivocaré, pero valoro profundamente que hayáis venido a conocer la persona. Creo que todo iría mucho mejor si nos acercásemos a las personas que nos atienden, a los médicos, a enfermeras, camareros, que están en los servicios públicos y que nos dan lo mejor, no lo dudo, nos dan lo mejor en todo momento y en todo lugar. Y solo quiero apostillar, invitar a la gente a que venga realmente aquí, a que conozca, a que reconecte con sus señas de identidad y a que no olvide que ellos son la mejor pieza que hay en este sitio. Termino, Gemma, dándote de nuevo las gracias. Lo tuyo es vocación. Sí. Que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Ya la tengo.